abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendice. Somos la Iglesia de Pan de Vida y es un gusto, un privilegio nuevamente poder saludarles a través de este medio. Yo le pido que ahí donde usted se encuentra, que disponga su mente, su corazón y me permita orar, que le regale este tiempo en exclusiva al Señor, que disponga su corazón para recibir de su palabra. Así es que incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, amado Dios. Te pedimos, Padre del cielo, que tomes el control de esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Guárdalos, protégelos, Señor. Te pido que quites todo distractor de sus vidas, todo pensamiento que quiera robar la palabra, Señor. Tu palabra, mi Dios, es quitado en esta hora, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame, Padre, a transmitir tu palabra como conviene, Señor. Queremos tu palabra y no la mía, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Fíjese que cuando el fundamento de nuestras percepciones es incorrecto, las verdades que rigen nuestra vida pueden llegar a engañarnos. De ahí el tema de hoy, los engaños de la mente. Así se llama este título. Esta predicación. Fíjese que en mi niñez, por ejemplo, yo pensaba que el Bactrim y la neomelubrina y el Ventolin eran mis amigos. Tenía yo una mala percepción, errónea, malos pensamientos, pero eso es lo que yo creía cuando estaba pasando momentos difíciles en mi salud, momentos de dificultad. Yo creía que ellos eran mis amigos y nuestros sentidos nos pueden engañar en momentos de dificultad. Por eso es más seguro siempre confiar en la palabra de Dios. Y hay personas, hermano, fíjese que hay personas que están teniendo una mala percepción. Porque escuchan, ven noticias, ven esto, ven el otro, ven que la cifra aumenta, ven que los decesos aumentan con esto del COVID. Y hay personas que piensan que están enfermos, que lo están y aseguran y no lo están. Conozco una persona que se le fue el olfato, se le fue el gusto, tenía diarrea, le dolía la cabeza, tenía temperatura y creía y aseguraba que era el COVID. ¿Y qué creen? A los 3 días fue a buscar ayuda profesional porque él sentía, ya se quería ir de casa, quería ir a aislarse. ¿Y qué creen? No tenía. Pero esa percepción o ese sentimiento o esos pensamientos que él sentía en su cuerpo lo llevaron a creer que estaba contagiado y no estaba contagiado, hermanos. Y así hay muchas personas. Las emociones crean ciertas convicciones que nos llevan a lugares y nos llevan a creer cosas que no son ciertas. Y muchas veces nos llevan a lugares donde Dios no quiere que estemos. Esto fue lo que pasó con el profeta Elías. Le cambió su perspectiva a la situación que estaba viviendo. Antes de ir a la primera cita, yo quiero contarte que antes de ir a Primera de Reyes 19 del 1 al 8, Elías ya se había presentado delante de Acab. Ya le había dicho que juntara al pueblo de Israel y que trajera a los 400 profetas de Baal y a los 400 de Acera y todos reunidos ahí. Y él dijo, dennos 2 bueyes y preparemos un holocausto y el Dios que consuma por fuego
el holocausto, ese será el Dios. Él creía muchas cosas, su perspectiva aún estaba, él creía que era el último profeta. Y usted conoce la historia, al grado de que los profetas de Baal se zanjeaban, se lanceteaban, chorreaban sangre sobre el altar y no podían, y Baal no les contestaba, y brincaban y danzaban, al grado de que Elías se burlaba de ellos y les decía, tal vez está dormido, despiértenlo, o tal vez de camino, griten más fuerte. Se empezó a mofar de ellos. Y cuando llegó la hora del holocausto no pasó nada. Y cuando tocó el turno de Elías, pidió que el pueblo se arrimara y que echaran agua sobre el holocausto, y preparó el altar de Jehová, y preparó todo, y fuego cayó del cielo. Usted conoce la historia. Y pidió que se le agarraran a esos 400 profetas de Baal, sacerdotes de Satanás. Y se los llevó al arroyo de Sison y ahí los decapitó. Usted conoce la historia. Y aquí es donde empiezo. Vamos a Reyes, Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab era el rey y Jezabel era su esposa, una mujer fenicia. Dice, ni siquiera era judía. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este hombre llegó el momento donde se sentó debajo de un enebro y dijo, ya no quiero vivir más. Me está persiguiendo esta mujer, me está persiguiendo su ejército, sus brujos, sus hechiceros, me quieren decapitar, me quieren matar. Y él le pedía al Señor que le quitara la vida. No sabía lo que venía, tenía una mala percepción. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, no cualquier ángel, no fue Miguel, no fue Gabriel, fue el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Entonces, las angustias de ser pueden llevarnos a lugares donde no tendríamos que estar. La angustia puede hacer que incluso nos enfermemos. La angustia puede llevar a personas a tener depresión, a sentirse mal, a querer que el Señor les quite la vida. Y la angustia de ser perseguido le hizo creer que su vida iba a terminar, hasta que volvió a escuchar la voz de Dios. Pudo entender la perspectiva correcta de lo que realmente estaba sucediendo. Y yo te quiero decir, hermano, que cuando tú estés en angustia, te sientas perseguido, sientes que no vas, que te sientas desanimado y que quieras morir, te quiero decir que tienes que escuchar la voz de Dios para tener la perspectiva correcta y volver a comenzar una vez más. Amén. Hasta que escuchó la voz de Dios, tuvo la perspectiva correcta de lo que realmente estaba sucediendo. Sigo leyendo, Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Muchas veces esas percepciones, esos pensamientos, esas situaciones por las que pudiéramos estar atravesando, nos pueden hacer pensar o llevar a lugares donde Dios no quiere que nosotros estemos. No solo no iba a morir, sino que aún le faltaba ungir a 2 reyes, y le faltaba ungir a su sucesor. Todavía no conocía a Eliseo, todavía no pasaba la doble porción, y este hombre pensaba y sentía que iba a morir. Y tal vez tú sientas que esa enfermedad que está, o esa pandemia, o esa situación, ese cáncer, ese SIDA, sientas que te va a destruir. Y ¿sabes qué? Si tú confías en el Señor, Dios puede hacer un milagro el día de hoy. Dios puede, Dios sigue siendo Dios, el Dios verdadero, el Dios poderoso, sigue sentado en su trono, sigue creyendo. No te desanimes, no tengas malos pensamientos, Dios te puede levantar una vez más. Primera de Reyes 19, del 14 al 16. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Yo pienso que ahí Elías sentía que moría, decía que era el último, y no era así. Y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nisi ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abed-meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había un propósito y un plan todavía en las manos de Dios. Al final, Elías no estaba solo como él pensaba cuando se escondió en la cueva. Él pensaba que era el último, y no, Señor. Todavía había más gente, había más profetas de Dios. Primera de Reyes 19:18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Al final no estaba solo como él pensaba, escondido en la cueva, pero él así se sentía solo, se sentía abandonado por Dios. Este hombre había vivido de los cuervos, este hombre por su oración 3 años había dejado de llover, 3 años y medio. Había sido alimentado por huérfanos, fue llevado con una viuda, y mientras él estuvo ahí la bendición no cesó, pero por la amenaza de una mujer se quería morir. Por la mujer de una bruja, por la amenaza de una bruja, quería que Dios le quitara la vida, y no era el tiempo para partir. Y tal vez tú sientas que las aflicciones, los problemas, las situaciones, y tú digas: pero es que ya es tiempo de que el Señor haga algo, yo ya me quiero. Conozco personas que dicen: es que yo ya no quiero estar aquí. Y tal vez no sea el tiempo del Señor. Y tal vez tengas todavía que ungir a muchas personas y orar por muchas personas. Pero así se sentía por la aflicción que estaba atravesando. Y muchas personas así se sienten por la aflicción por la que están atravesando. ¿Cuántas veces hemos vivido malos momentos por tener malos pensamientos, malas percepciones? Imagínate cuánto tiempo perdió Elías preocupado porque Jezabel lo quería matar. Lo estaba persiguiendo, quería acabar con su vida. ¿Cuántas veces cuánto tiempo perdió Elías pensando en que Jezabel lo alcanzaría y lo mataría, y que iba a morir a sus manos, sin saber que él no iba a morir? Usted conoce la historia. Elías no murió. Entonces, hay problemas que nos imaginamos que nunca
que pudieran, problemas que nosotros creamos en nuestra mente, pensamientos que vienen a nuestras vidas, donde dicen que llegamos a pensar que no lo lograremos. Incluso también hay problemas que nos imaginamos que nunca nos van a suceder. No nos dejemos guiar por las emociones. No nos dejemos guiar por las emociones negativas. Aprendamos a confiar en los planes, en el propósito, en la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un propósito detrás de todo esto. Estás viviendo una situación difícil, tiene un propósito en las manos de Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros y fue escuchado, hermanos. Fue escuchado en los cielos. Y usted sabe que este hombre, todo lo que hizo. Vamos a la palabra Santiago 5 del 16 al 17. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo está hablando de que la oración eficaz puede mucho, que oremos unos por otros. Amén. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Este hombre oró y no cayó ni rocío, dice la Escritura. Porque usted se puede levantar y aunque no llovió, puede ver que el pasto está húmedo. No llovió, pero hay rocío. Este hombre oró y no cayó rocío y no llovió. Amén. Este hombre, su oración, dice que la palabra que oró fervientemente. Amén. Entonces, esto nos debe de dar esperanza que nuestra oración también es eficaz. Porque Elías, dice la palabra, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y su oración fue escuchada. Nuestra oración también es escuchada. Amén. Desde la perspectiva de Dios, todos nosotros somos justos. Desde la perspectiva de Dios, todos hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No nos debería de asombrar que Elías lograra detener la lluvia. Amén. Nos debería de asombrar que no se detuvo a pensar en sus limitaciones, a pensar en lo que no tenía, en que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. No se puso a ver su cuerpo, no se puso a ver su condición humana, sino que se puso en manos de aquel que podía hacer el milagro, se enfocó en aquel que podía hacer grandes milagros, puso su mirada en el único que podía hacer el milagro, en el único capaz de detener los cielos, de detener la lluvia. Su mirada estaba puesta en Dios únicamente. Amén. Y la aflicción puede ser otro motivo por el cual nosotros tengamos una mala percepción de nuestro Señor Jesucristo. El dolor, la aflicción, el encierro, puede hacer que tengamos una mala percepción incluso de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el siguiente ejemplo es Juan el Bautista cuando estuvo en la cárcel. Cambió su percepción de Jesús. Incluso llegó a dudar si era el Mesías o tendrían que esperar a otro. ¿Y cómo es esto, hermanos? Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado por él. Y aún así, cuando estuvo en el encierro, empezó a dudar si Jesús era el Mesías o no era el Mesías, si tenía que esperar a otro o no lo tenía que esperar. El encierro te puede causar una mala apreciación de lo que está sucediendo. Elías, estando en la cueva, Dios le dice: sal fuera, sal, muévete, sal, mira. Y Juan el Bautista estaba encerrado, estaba en prisión, ya no iba a salir de ahí, sería decapitado más adelante. Pero llegó a dudar de Jesús. Dice Mateo 11, del 2 al 6, dice la palabra de Dios: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, estaba escuchando lo que Jesucristo estaba haciendo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir,
o esperamos a otro? Empezó la duda, hermanos. Empezó la duda, o esperamos a otro. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Existen circunstancias adversas que nos hacen dudar, hermanos. Entonces, Juan el Bautista estaba encerrado y empezó a dudar de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez el encierro que llevamos muchos o algunos hace que nosotros lleguemos a dudar de las cosas del Señor. Pero es un tiempo donde tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que salir. Aunque sea, asómese al patio y salga y vea las estrellas y muévase, porque el encierro también puede cambiar la perspectiva de lo que usted está viviendo, de lo que usted esté percibiendo. Amén. Existen circunstancias adversas también que nos hacen dudar, pero eso en ese momento es donde debemos usar nuestra fe. El miedo es otro de los factores que puede hacernos pasar y jugar una mala pasada. El miedo provocó en los discípulos de Jesús que vieran a Jesús como un fantasma. El miedo puede ocasionar que tengamos una mala percepción de nuestro Señor. El miedo puede hacer que tengamos una mala percepción de lo que verdaderamente está sucediendo en nuestras vidas. Amén. Marcos 6, 48 al 50 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, este es Jesús, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Entonces, no temas, hermano. El temor puede hacernos jugar una mala pasada. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. Amén. Aquellos que se sienten mal, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Una de las percepciones sin el fundamento correcto puede causarnos graves problemas. No permitamos que el temor, el dolor cambie la buena percepción que tenemos del Señor. Amén. Los discípulos vieron a Jesús, caminaron con Jesús y aún así tenían temor cuando lo vieron caminar sobre las aguas. Usted conoce el versículo. Amén. Pero también los problemas pueden hacer que nosotros tengamos una mala percepción. No permitamos eso. Ahora, el otro ejemplo es: no permitamos que nuestro dolor cambie la buena percepción que tenemos sobre el Señor. En medio del dolor que produce el luto, Jesús pasó de ser un buen amigo a un amigo que abandona en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos. ¿Por qué le digo esto? Porque eso pensaron Marta y María cuando Lázaro murió. Ellas pensaron que Jesucristo era un buen amigo, que podía sanar a muchos, que podía limpiar leprosos, que podía dar vista a los ciegos, pero que cuando los amigos necesitaban de él, Jesús no estaba. Dice Juan 11:21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No permitamos que el dolor nuble nuestra perspectiva de quién es Jesús. Porque ellas pensaban que Lázaro quedaría en la tumba, y no fue así, hermanos. Usted conoce la historia. Jesucristo lo resucitó, a pesar de que ya habían pasado 4 días, y le dijo: ya hiede, no abran, porque ya hiede. Jesús mandó que movieran la roca, y le habló a Lázaro, y Lázaro resucitó. Y en medio del dolor nos vemos tentados a pensar mal de Dios. No hagamos eso, hermanos, porque el dolor puede hacernos que tengamos una mala perspectiva de nuestro Dios. Otro es la tristeza, nos puede nublar la perspectiva, los pensamientos.
pero incluso en la adversidad debemos seguir creyendo fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, tenemos que estar firmes creyendo que Jesucristo es el pan de vida, que Jesucristo es la luz verdadera, que es nuestro Salvador, que es nuestro dueño, que Él es dueño del universo, que Él es el fundamento de la creación, que es Rey de reyes y Señor de señores, que es Alfa y Omega, que es principio y fin, que es el Salvador de la humanidad, que es el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos cuida, el que nos protege. Amén. Entonces nuestra percepción correcta de quién Él es determina el rumbo de nuestras vidas. Si tú sabes que tienes un propósito y un plan en las manos de Dios, Él lo va a cumplir. Amén. La percepción que tenía Jesús de Pedro no cambió a pesar de sus errores y de que lo negó 3 veces. Lucas 22, 21 al 34. Dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, a pesar de la percepción que Jesús tenía y sabía que Pedro lo iba a traicionar, que lo iba a negar, Dios no cambió su perspectiva de Pedro. Le encomendó que una vez vuelto, confirmar a sus hermanos. Amén. La impresión que tenía de Judas tampoco cambió a pesar de que lo traicionó, a pesar de que fue el hombre que prefirió las monedas, que prefirió el dinero a nuestro Señor. Imagínese la percepción, porque nuestro Señor Jesucristo ya sabía que lo iba a entregar. Él sabía que la ambición que este hombre tenía, dice la palabra, que ya había sido tocado por Satanás. Y este hombre tuvo la oportunidad de ver los milagros, vio ciegos ver, paralíticos caminar, mudos hablar, leprosos ser limpiados, endemoniados ser liberados, y a pesar de todo eso, no era un hijo de Dios. Lucas 22, 47 al 48, dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, eran los enviados por el Sanedrín. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lo que Dios piensa de nosotros no varía a pesar de nuestros errores. Jesús caminó con Judas. Y Judas caminó, mejor dicho, con nuestro Señor Jesucristo. Pedro, cuando llega a esta turba, enviados por los sacerdotes, por el Sanedrín, a capturar a nuestro Señor Jesucristo, Pedro saca su espada y le vuela la oreja a Malcón, el ayudante del sacerdote, y Jesús se la pega. Y este hombre lo entrega, después se arrepiente, tira las monedas. Usted conoce la escritura. Pero lo que Dios piensa de nosotros no varía a pesar de nuestros errores. Podemos estar confiados de que el Señor siempre tendrá una buena perspectiva de nosotros. No somos determinados por nuestros errores. No somos determinados por nuestras faltas. Somos determinados por lo que el Señor cree y piensa de cada uno de nosotros. Y el Señor sabe que nosotros vamos a cometer errores. El Señor sabe que nosotros nos vamos a equivocar mientras estemos en este cuerpo de carne. Pero aún así Jesús no está molesto con nosotros. A Jesús no le molestó la traición de Judas ni la negación de Pedro. Pero hay cosas que sí le ofenden que nosotros pudiéramos hacer. Hay cosas que ofenden al Señor. La ofrenda mal entregada al Señor, eso sí puede molestar
al Señor, incluso al punto de que volcara las mesas de los cambistas. Dice Mateo 21 del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Se molestaron, en pocas palabras, hermano. Y se dijeron: ¿oyes? Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? En pocas palabras le estaba diciendo: ¿qué no has leído? Tú que te dices religioso, que te dices conocedor de la ley. Los estaba regañando, hermanos. Una ofrenda mal entregada puede hacer enojar a Dios. Y las Escrituras nos muestran lo importante que son las ofrendas ante los ojos de Dios. Amén. Dice Malaquías 1 del 6 al 8. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Es importante, hermanos, lo que ofrecemos. Que cuando es importante también cómo lo ofrecemos. Porque te digo algo, cuando muramos, Jesús nos va a dar un cuerpo glorificado. Porque Él no le va a presentar al Padre una novia, una esposa, toda sucia, toda coja, toda manca, toda vieja. Le va a entregar lo mejor. Dice la palabra que nos dará un cuerpo vivificado, no un cuerpo enfermo. Él va a ofrecer lo mejor a su Padre. Filipenses 3:21. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Pablo dice que Cristo transformará nuestro cuerpo. Está hablando de cuando seamos arrebatados, cuando seamos llevados delante de Él. Dice que ese cuerpo de la humillación nuestra que tenemos será quitado. Tenemos la esperanza que nuestro cuerpo, que va deteriorándose como consecuencia del pecado, que vamos envejeciendo, que vamos enfermando, será reemplazado por un cuerpo nuevo, vivificado, eterno, con el cual podremos presentarnos delante del Padre, como la esposa de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, termino con esto. Busquemos alinear nuestras percepciones a la palabra de Dios, y nuestras convicciones serán fortalecidas, serán cambiadas. Nuestras creencias también necesitan cambiar, necesitan ser cimentadas, bien cimentadas en nuestro corazón, para que podamos lograr y alcanzar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Yo te pido, hermano, que toda percepción que tú tengas mala de alguien, incluso de tus vecinos, de tus pastores, de tus líderes, las pongas delante de la palabra de Dios. Amén. Y permitamos en nuestro corazón que el propósito de Dios sea alcanzado en nuestras vidas. Amén. Yo quiero orar por ti, hermano. Yo te pido que
dispongas tu corazón, dispongas tu mente, que me permitas orar. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, eres digno de recibir la adoración, la honra, la gloria, Señor. Yo te pido, Padre amado, que perdones, Señor, a tu pueblo, que nos perdones, Señor, porque si hemos tenido no una, Señor, sino varias malas percepciones, no tan solo de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, sino también de nuestro Señor Jesucristo, sino también de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Perdona a mis hermanos que han tenido una mala percepción cuando se sienten solos, Señor, como el profeta Elías, que se sintió solo, abandonado, Padre, y tú tenías un plan y un propósito, y tú lo estabas cuidando, y había una agenda de reino que cumplir, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por aquellos que se han sentido abandonados, que han sentido, Señor, que te has apartado de ellos, Señor. Es su percepción, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que así como le hablaste al profeta, Señor, cuando estemos atravesando por esos momentos de angustia, de tribulación, Señor, nos des la fuerza y la sabiduría para volver a tu palabra, Señor, para volver a escuchar tu palabra y volver a tener un buen concepto de lo que tú tienes, de los planes en los que estamos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a mis hermanos, a todos mis hermanos de Pan de Vida, Señor, alrededor del país, Señor, donde quiera que nos escuchen, Padre del cielo. Yo te pido que les bendiga, Señor, y que afine sus percepciones, sus pensamientos, Señor, sus pensamientos de reino, Señor. Tu palabra dice, tendré pensamientos de bien y no de mal, Padre del cielo. Nosotros tenemos pensamientos de bien, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Padre, que tenemos un propósito, una finalidad en esta tierra. Yo les bendigo, Señor, y declaro, Padre del cielo, que tu Santo Espíritu nos cuida, nos guía, nos protege, Señor. Quita todo mal pensamiento, Señor. Padre, declaramos en esta hora, Señor, tú sigues haciendo milagros, Padre del cielo, y yo bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que ningún virus, Señor, ninguna enfermedad, ningún cáncer, ningún SIDA, Señor, ninguna diabetes, Padre, prevalece sobre tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, es poderosa, es grande, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, tu preciosa sangre, amado Dios del cielo, la sangre de tu Hijo Jesucristo, cae sobre tu pueblo, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, protégenos. Te doy las gracias, amado Rey del cielo, por tu fidelidad y tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener buenos pensamientos, Señor. Hay un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y en ti confiamos, Padre. Te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si nos hemos equivocado, que seguramente lo hemos hecho. Te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres justo y tú nos perdonas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Un gusto poder saludarle nuevamente. Bendiciones. Les bendigo. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.
no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condena.